Hola a todos y todas. Es un placer estar con vosotras y vosotros hoy a través de este vídeo. Desde luego, yo me alegro ver que tantos jóvenes han salido a la calle en España, en el conjunto de Europa y del mundo. Decenas de miles de jóvenes han pedido acción política frente a la emergencia climática. Porque tienen toda la razón, es una emergencia climática. Ahora mismo el sistema económico, tal y como lo conocemos, está destruyendo las condiciones de vida que hacen posible la vida humana en esta tierra. Y además, como lo dice Naomi Klein, el cambio climático hoy en día lo cambia absolutamente todo. Cambia el empleo, cambia la economía, cambia nuestras tradiciones y costumbres. De hecho, el cambio climático podría crear que en los próximos años los próximos refugiados climáticos sean, por ejemplo, los andaluces. Con lo cual, hoy la emergencia que tenemos es luchar de forma decidida contra el cambio climático. Eso se llama la transición ecológica. Al mismo tiempo, estamos viendo que también la transición ecológica puede encontrarse con obstáculos, por ejemplo, por parte de las personas que se ven lo menos beneficiado o lo más atacado por estas políticas ecológicas. Aquí estoy pensando, por ejemplo, en la revuelta de los chalecos amarillos, que nace a raíz de unas tasas e impuestos sobre la gasolina. Ahí lo que estamos viendo con esto es que realmente justicia ecológica y justicia social tienen que ir de la mano si queremos conseguir realmente que la transición ecológica vaya por buen camino. Es decir, la justicia ecológica necesita una redistribución económica, una redistribución de la riqueza. Al mismo tiempo también estamos viendo que los países donde más emisiones hay en general son los países con más desigualdad. Otra vez tenemos que poner la ecología y la igualdad en el mismo plano para poder conseguir esta gran transición ecológica y justa que permita luchar contra el cambio climático y en general la crisis ecológica que estamos viviendo. Frente a esto, ahí tenemos que preguntarnos cómo hacer justamente para enfrentarnos a esta emergencia climática desde la transición ecológica y justa. Y desde luego, para hacerlo necesitamos enfrentarnos al problema mayor que tenemos, que es el sistema económico basado en el crecimiento. Un crecimiento que hoy no es la solución, sino que es el problema. Un crecimiento económico, además, que, guste o no, más allá de las ideologías, no va a volver, porque sabemos perfectamente que está en declive estructural desde hace 40 o 50 años. Un crecimiento económico que además no permite recuperar o aportar más igualdad. Por lo tanto, viendo este panorama inicial que os he planteado, desde luego, desde los verdes europeos estamos planteando alternativas. Y una de las alternativas que estamos trabajando desde hace varios años en esta legislatura es la creación de un modelo económico alternativo que permita responder a esos diferentes retos ecológicos y sociales que tenemos ante nosotras y nosotros. Para eso hemos creado una modelización nueva, alternativa a los modelos clásicos conocidos que se basan todos en el crecimiento. Este modelo se llama el modelo Eurogreen. Es un modelo que hemos trabajado con la Universidad de Pisa, con el think tank Cogito de Suecia y también con la red Research in the Growth. Este modelo se basa en la economía macroecológica, se basa en los postulados del post-keynesianismo y se basa también en los postulados de la dinámica de sistemas. Y lo que busca son tres grandes objetivos. Primero, la reducción de la huella ecológica, por un lado. Segundo, la igualdad, es decir, la justicia. Y tercero, también el equilibrio fiscal. Y para esto hemos introducido en ese sistema, en esta modelización, varias propuestas políticas, donde encontraréis la reducción de la jornada laboral, la tasa sobre el carbono, el mix energético más o menos renovable y también las tecnologías. Y, por supuesto, la renta básica. Porque pensamos que si queremos una sociedad más justa, más igualitaria, que además responda a la transición ecológica, la renta básica es una de las políticas que tenemos que incluir. Y por tanto la hemos puesto como una de las políticas posibles para responder a este gran desafío ecológico y de justicia.
Viendo esto, lo más interesante es ver los resultados de este modelo económico que hemos hecho, introduciendo estos diferentes factores, estas diferentes políticas. Lo interesante es que ya os puedo decir, aunque os podéis imaginar, que esto es muy complejo. Existen muchas interacciones complejas entre las diferentes políticas, sean sociales o energéticas. Por ejemplo, no existe ninguna solución mágica ni ninguna política como tal que va a solucionar este reto de complejidad que tenemos ante nosotros y nosotras. Desde luego, por ejemplo, hemos visto que la renta básica puede ayudar muchísimo en reducir las desigualdades, lo que estamos buscando por un lado, pero ojo, según cómo se vaya haciendo, también puede aumentar el consumo por otro lado, o el consumismo también, lo que iría en contra del objetivo de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Con lo cual, lo que estamos buscando con este modelo es modelizar cuanto mejor posible las diferentes interacciones que existen en estas diferentes políticas necesarias para conseguir al mismo tiempo justicia y ecología. Por ahora pensamos que tenemos que profundizar en este modelo, un modelo donde hemos puesto más recursos ahora mismo para intentar saber cómo podríamos aportar respuestas fiscales o respuestas que equilibran mejor estas diferentes propuestas y medidas. Por supuesto, si queréis jugar con este modelo, lo podéis encontrar incluso en Internet. Si entráis el Green Model dentro en Google, podéis encontrar directamente este modelo y podéis vosotros mismos jugar con esto y ver poniendo más o menos reducción de jornada laboral, más o menos tasas sobre las energías sucias, más o menos renta básica y ver al final el resultado que tenéis. Lo más importante es recordar que esto es un sistema complejo y como tal no hay respuesta mágica. Pero lo que sabemos es que tenemos que profundizar en este modelo para aportar una respuesta completa frente al desafío que tenemos. Pero una vez dicho esto, también me gustaría trasladaros la necesidad de profundizar en más medidas, porque la transición ecológica también tiene dos otras señales muy importantes. Por una parte, la relocalización. La transición ecológica se hará más fuerte cuanto más local producimos y más local consumimos. Por aquí nos parece muy interesante vincular cuanto más se pueda la renta básica, por ejemplo, con las medidas de relocalización. En ese sentido, es muy interesante ver cómo se podría combinar una renta básica con una moneda local. Ya sabéis que existen proyectos en ese sentido, como por ejemplo en la moneda local de Demos en Canarias, pero me parece muy importante que profundicemos en ese sentido, porque la renta básica también, como tal, tiene que ser una herramienta que lleve de forma concreta, lógica, hacia la transición ecológica. También aquí podríamos mirar cómo una renta básica se puede combinar con otras medidas de la transición ecológica, de esta relocalización a través de grupos de consumo y de producción, por ejemplo, o otros tipos de cooperativas que ponen en marcha a nivel local esta gran transición ecológica que necesitamos. También la renta básica tiene que ir con otra medida que es importantísima dentro de lo que es la transición ecológica, porque la transición ecológica también va de límites por abajo, es decir, que nadie pueda vivir por debajo del umbral de pobreza, pero también límites por arriba, porque en un planeta finito, desde luego tiene que haber también consumos finitos y también rentas finitas, es decir, en este caso, una renta máxima. Es importantísimo siempre poner en la balanza la renta básica con la renta máxima como dos medidas que van de la mano. Por último, para terminar, me gustaría también ponerlo en su contexto europeo, porque ahora mismo, como sabéis, tenemos muchos debates sobre el futuro de la Unión Europea. Desde mi punto de vista, estoy convencido de que la Unión Europea es una respuesta necesaria frente a los grandes retos sin fronteras que tenemos ahora mismo, como el cambio climático, las desigualdades y también la geopolítica mundial, con gigantes como China o Rusia. La Unión Europea necesita mirar menos hacia adentro y más hacia afuera para saber que unidos tenemos más posibilidad de poner en marcha esta transición ecológica y justa.
Para esto me gustaría hacer mención al proyecto o a las propuestas de Philippe Van Parijs, un gran defensor de la renta básica, que nos recuerda que la Unión Europea puede tener 3 pilares para refundarse de cara a los próximos años. Lo primero es una refundación o repensar el demos europeo para tener más solidaridad dentro del continente, más fuerza para poder abordar el siglo XXI. Lo segundo es una lengua franca, que en este caso él propone el inglés. Y lo tercero y más importante en este caso es la renta básica. La renta básica como una medida fundamental, central de un proyecto europeo renovado. En la renta básica, de hecho, lo debatimos hace poco en el Parlamento Europeo. Hubo un debate muy interesante sobre rentas mínimas, que esa es la propuesta principal que hace la Comisión Europea o que hacen los diferentes partidos mayoritarios, pero algunas voces, como la mía, por ejemplo, hemos pedido una renta básica que puede ser una de las señas de identidad más importantes de la Unión Europea, porque hoy en día la Unión Europea, frente a los desafíos que hemos comentado, frente al cambio climático, frente a las injusticias y frente a la geopolítica mundial, tiene la capacidad de ofrecer un modelo alternativo. Un modelo alternativo que no se base en el crecimiento, que se base en el poscrecimiento o una prosperidad sin crecimiento, que se base en políticas novedosas que permitan al mismo tiempo encontrar un equilibrio medioambiental y al mismo tiempo una justicia social. Y ahí es donde creo que la renta básica puede ser fundamental siempre y cuando sabemos ponerla en marcha, la sabemos ponerla en común, sabemos combinarlas con otras alternativas y otras políticas que son también fundamentales para reducir el consumo, reducir la producción y saber tener un sistema que respete los límites del planeta. Y al mismo tiempo una renta básica, una Unión Europea que realmente defienda a los más vulnerables, que defienda a los más desfavorecidos y que favorezca la libertad. Y todo esto puede ser realmente lo que fundamente la Unión Europea del siglo XXI, una transición ecológica justa donde la renta básica juegue un papel central junto con otras medidas ecológicas y energéticas. Con esto os dejo y espero que os vaya bien las jornadas y que sigamos debatiendo y hablando de estas medidas para que el mundo, para que la sociedad pueda vivir bien y cubrir sus necesidades básicas dentro de los límites del planeta. Muchas gracias.